Buenas noches, clase de literatura. Mi nombre es Irina Caicedo y para la materia Campos de Acción Profesional escogí una novela como parte de una gestión del patrimonio fílmico, del patrimonio literario, para la cual fue la novela Tarde de Verano del escritor antioqueño Manuel Mejía Vallejo. Antes de hablar de la novela, quisiera hablar un poco de la biografía de Manuel Mejía Vallejo. Manuel Mejía Vallejo nació el 23 de abril de 1923 en Jericó, Antioquia, pero vivió en una zona rural de Jardín junto a sus padres. Cuando tenía 17 años se trasladó a cursar el bachillerato a Medellín. Para aquella época ya mostraba preferencia por la literatura. En el momento de escribirle cartas a su madre y publicar poemas en un periódico estudiantil, El Tertuliano. En 1944, al año siguiente de graduarse de bachillerato, entró al Instituto de Bellas Artes de Medellín para estudiar escultura y dibujo, pero dejó esa carrera para dedicarse a la escritura, algo que demostró al publicar en 1945 La Tierra Moramos Nosotros, que fue su primera novela. Al año siguiente se trasladó a Bogotá y desarrolló un amor por la vida bohemia, al reunirse allí con figuras del arte y de la literatura como León de Greiff, Héctor Rojas Erazo y el director de teatro Enrique Buenaventura. En 1947, Mejía Vallejo regresó a Medellín, donde fue nombrado como secretario de auditoría de la Contraloría Departamental de Antioquia. También fue presidente de la Casa de la Cultura de la misma ciudad, al mismo tiempo que se convirtió en colaborador del periódico El Sol. Debido a su participación directa en los motines del 9 de abril de 1948, fue despedido de su trabajo. Aunque al año siguiente se vinculó al Liceo de la Universidad de Antioquia como profesor de literatura, en 1950 tuvo que abandonar el país y se exilió en Venezuela. Allí trabajó como redactor de planta para el periódico Panorama de Occidente durante 2 años hasta que lo expulsaron por sus escritos en contra del dictador Marcos Pérez Jiménez. Y allí también, durante ese periodo también publicó algunos cuentos como El Milagro, que fue elegido entre los mejores del sexto concurso anual del cuento en Caracas, y obtuvo el tercer puesto en ese evento. Luego, como no podía regresar a Colombia, en 1953 se trasladó a Guatemala, y allí se convirtió en amigo del escritor Miguel Ángel Asturias. En ese mismo país siguió con su postura antidictadura, esta vez escribiendo dictadurales contra el coronel Carlos Castillo de Armas, algo que lo llevó a que lo deportaran a Honduras. Pero luego de entrar brevemente de forma ilegal a Guatemala, se trasladó a El Salvador. Durante esos 7 años de exilio, María Vallejo continuó con su carrera periodística. En 1955 se presentó al concurso internacional del Nacional de México con el cuento Tiempo de Sequía, con el que tuvo un premio. Al año siguiente consiguió el primer lugar en 2 concursos distintos, en el 11º concurso anual de Caracas con Al pie de la ciudad y el concurso centroamericano de cuento de El Salvador con La muerte de Pedro Canales. En 1957 escribió su primer libro de ensayo, que fue Breve elogio de la muerte, y regresó a Colombia. Ya allí se radicó en Medellín y hasta 1962 fue director de la Imprenta Departamental de Antioquia, en el que se destacó por su labor hacia la cultura. Como ejemplos de su trabajo caben destacar su reinicio de la colección de autores antioqueños, la organización del primer Festival del Libro Antioqueño, junto con sus colegas y amigos Alberto Aguirre y Carlos Castro Saavedra. También publicó una antología del cuento antioqueño y fue parte del grupo La Tertulia de Medellín. Mejía Vallejo fue reconocido como un cuentista hasta 1963. Y durante algo que se demostró al ganar el primer premio en el Concurso Nacional de Cuento Folclórico
con su cuento Riña para cuatro gallos, y publicó 3 volúmenes de cuentos: Tiempos de sequía, Al pie de la ciudad y Cielo cerrado. Al año siguiente, 1964, se dio a conocer que en España con el premio Nadal al ganarlo con su novela El día señalado, la cual es fundamental en la literatura de la violencia, ya que hasta entonces la narrativa que trataba la violencia lo hacía desde el punto de vista de personas externas o indirectas, y no en primera persona como lo muestra El día señalado. En 1963, Mejía Vallejo fue nombrado director de la emisora cultural y de la imprenta de la Universidad de Antioquia, pero al año siguiente renuncia a su puesto para viajar a España por un tiempo. Ya de regreso en Colombia, se vuelve profesor de Historia del Arte en el Instituto de Artes de Medellín, en el que estuvo hasta 1967, cuando la Universidad Nacional, con sede en Medellín, lo nombró profesor de literatura español y literatura, cargo que tendría durante 14 años hasta que se pensionó. En el mismo año en que él se incorpora a la Universidad Nacional, publicó su cuarta compilación de cuentos, que se llamaba Cuentos de Zona Tórrida. Y en 1968 fue condecorado con la Estrella de Antioquia por sus contribuciones a la literatura de su departamento. En 1972 su nombre figuró en el panorama literario cuando consiguió una mención especial en el Premio Casa de las Américas por su novela Las muertes ajenas. Al año siguiente, su novela Aire de Tango fue premiada en la primera Bienal de Novela Colombiana y obtuvo también el premio Vivencias de Cali. 2 años después se casó con Dora Luz Echeverría Ramírez, con la que tuvo 4 hijos. Y al año de su boda publicó el 5.º volumen de cuentos Las noches de la vigilia. En 1978 viajó a Cuba para ser parte del jurado del concurso Casa de las Américas y fue invitado al Congreso Mundial de Escritores. Ese mismo año él se convirtió en director del taller de escritores de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. En 1979 se volvió colaborador del diario El Mundo de Medellín y al año siguiente hizo parte del primer encuentro de escritores latinoamericanos en la Universidad de la Sorbona de París, y publicó Prácticas para el Olvido, un libro de coplas que había escrito 3 años antes. Al igual que hicieron muchos escritores latinoamericanos del boom, él creó un universo literario. En su caso, el de él fue Balandú. Mediante Balandú, él quiso hacer homenaje a la colonización antioqueña y la influencia geográfica y cultural que la misma dejó. De hecho, un inicio de ello fue su primera novela, La Tierra éramos todos. Y él prosiguió para aumentar la densidad de Balandú. Él escribió Tarde de verano, pero ese universo no tendría consolidación hasta la publicación de su novela La Casa de las Dos Palmas, que es considerado su trabajo más famoso y destacado. De hecho, se puede decir que esa década, la de 1980, fue la más productiva para Mejía Vallejo. En 1990 él publicó un libro de cuentos que complementaba el universo de Balandú, Otras historias de Balandú. Y al año siguiente publicó Los abuelos de cara blanca, que también pertenece al universo de Balandú. Luego editó varias de sus novelas que habían quedado como memorias. Editó varios de sus libros, como Memoria del Olvido, el libro de coplas sobre Dumbres. Escribió el texto del libro de fotografía Colombia Campesina, y al año siguiente escribió su última colección de cuentos, que fue Somos contra el muro. Un año antes de su muerte publicó la que sería su última novela, Los Invocados, falleciendo el 23 de julio de 1998 en el Retiro, Antioquia, a la edad de 75 años. A ver, Tarde de verano, como ya dije antes, es la segunda novela del universo Balandú, ese microcosmos que está basado en la colonización antioqueña. En Tarde de verano, los protagonistas son un par de hermanos, Eusebio y Paulina, los cuales viven en una pequeña finca muy cerca de la casa de las Dos Palmas. Los dos viven una existencia casi aislada, pero al mismo tiempo se mantienen cerca de la sociedad
gracias a las fiestas, la música y la iglesia. Eusebio se dedica básicamente a administrar la finca y hacerse cargo de una mayor parte de los deberes que requiere una finca. Por el contrario, Paulina busca salirse de esa forma, de eso, de ser algo más en su vida, pero no sabe si, si algún día logrará casarse. Esta novela se publicó en 1983 y desde entonces tuvo 3 ediciones, de las cuales la última se publicó en 2000 y desde entonces está descatalogada. Para mí es una novela que debía publicarse por su lenguaje sencillo, sus distintas voces narrativas y porque es parte de ese universo llamado Balandú, el cual debería tener la misma importancia que reciben, por ejemplo, Macondo o Comala. Sería algo bueno que todo el universo de Balandú, incluyendo Tarde de Verano, sea rescatado y se convierta en patrimonio para que las futuras generaciones puedan leer trabajos literarios sobre la civilización antioqueña, que es un tema que no está tan valorado en la literatura colombiana.